Usted recuerda que a finales de agosto, el 27 de agosto pasado, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hizo cambios en su equipo de trabajo, en su gabinete. La licenciada Rosario Robles fue designada secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, y me da mucho gusto tenerla esta noche aquí en el estudio de Excelsior Televisión en todo México. ¿Cómo está, licenciada Robles? Muchas gracias Martín, por recibirnos. Pues han sido meses intensos, me imagino, de un trabajo que ya había sentado bases el anterior secretario y que a usted le corresponde ahora tomar la estafeta y continuar con los programas que tienen que ver con el desarrollo agrario, el desarrollo territorial y urbano en el país. Sí, que tienen que ver con 3 de cada 4 mexicanos, Martín, Fíjese, que vivimos ya en las ciudades. El 80% de la población en México está ya ubicada en centros urbanos que muchos han crecido de manera desordenada, con tremendas desigualdades. Ya el 60% de la pobreza en el país se ubica en las zonas periurbanas, en las zonas periféricas de las ciudades. Y entonces estamos ante un gran reto, por eso creó el presidente Peña esta secretaría, para atender los temas de las ciudades, de las metrópolis, definir una política nacional de desarrollo urbano, de vivienda, para que haya un rumbo mucho más ordenado en todo este crecimiento. Recuerdo aquel día que tomó posesión como secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que usted hablaba de que se emprenderían tareas relacionadas con el ordenamiento territorial, el acceso a la vivienda, reducir las brechas de desigualdad que, bueno, pues durante muchas décadas se han abierto en la sociedad mexicana, y sobre todo habló de esta visión de género que debe permear en todo este trabajo que lleva a cabo la SEDATU. Así es, porque las ciudades se construyeron pensando que las mujeres estábamos en casa, cuidando a los hijos, que hacíamos esta labor de cuidadoras, y ahora la mitad de las mujeres estamos trabajando, estamos siendo proveedoras, y entonces los espacios urbanos tienen que considerar toda esta infraestructura para el cuidado, escuelas de tiempo completo, espacios donde estén los niños y las niñas mientras las mamás están trabajando, zonas de vivienda cercanas a los centros de trabajo, y no que una madre se desplace 4 horas para llegar a su lugar de trabajo, desde luego el acceso a la vivienda, el combatir el hacinamiento, que echamos a andar este programa de Un Cuarto Más, que es el cuarto adicional para que haya más espacio, pero al mismo tiempo se combate la violencia contra las niñas que se da en esta condición de hacinamiento, en fin. En este programa, luego, ¿cuál es la meta? Hay una etapa en la que se busca, en una primera instancia, llegar a un número específico. Bueno, evidentemente es ordenar, es tener todo el marco normativo y la política nacional en cuanto al desarrollo urbano, fomentar la armonización para los catastros municipales y de las ciudades, la visión metropolitana en 59 ciudades. Por otro lado, es el desarrollo de la vivienda, porque es una de las industrias más importantes, pero en los polígonos y en los lugares en donde sí se debe de construir vivienda, porque están en zonas accesibles en cuanto a infraestructura, movilidad, etcétera. Este año se van a construir alrededor de 500,000 viviendas. Mire. Y evidentemente queremos que, a pesar de la circunstancia económica internacional, el año que viene mantengamos este ritmo tan importante de la industria de la vivienda, pero también todo este enfoque social, porque es un derecho social que está plasmado en nuestra Constitución. Háblele al público un poquito del tema minero. Hay un fondo minero que se ha constituido, pero que, no hemos tenido información de qué va a pasar. Usted ha hablado de una serie de proyectos de infraestructura con recursos de este llamado fondo minero. Así es. ¿En qué consiste? Se ha hablado muy poco, y es uno de los resultados de la reforma fiscal, de la reforma a la Ley de Derechos, que por primera vez a las empresas mineras del país les establece el pagar un derecho, por no decir un impuesto, un derecho sobre la extracción de cualquier tipo de metal, mineral que ellos tienen en esos lugares en donde están ubicados. Y entonces el acuerdo es que eso se va a esos estados y a esos municipios que tienen minas muy ricas y pueblos muy pobres.
Y entonces en infraestructura en escuelas, en infraestructura en caminos, en infraestructura en centros de salud, en fin, cada comité estatal decide en qué se va a invertir este dinero, y entonces no es ya una decisión discrecional, sino una decisión de planeación, de desarrollo. Claro. En estos municipios que normalmente son muy pobres y que van a haber recursos verdaderamente importantes. Claro, esto beneficiará a estados que son con una vocación minera o que tienen una vocación minera primordial, Zacatecas, ¿no? Cinco estados del país que concentran el 70% de este fondo. Fíjese. Sonora, Zacatecas, Coahuila, Durango y Chihuahua. Sí, son los 5 estados. Pues son recursos que van a ayudar sobre todo para el desarrollo social, el desarrollo regional, lo que hoy se habla tanto en materia ecológica, ¿no? El desarrollo sustentable. Exactamente. Que es tan importante. Que ¿no? es parte de los compromisos que firmó el presidente Peña ahora en Nueva York. Del compromisos 2030, ciudades sustentables, ciudades compactas, ciudades incluyentes, en donde podamos todos ser incluidos, ciudades seguras donde podamos transitar con tranquilidad, ciudades donde haya movilidad. Ha tocado usted un punto importante que también la SEDATU está trabajando en ello, el derecho a la ciudad. Hace unos días recuerdo que algunos urbanistas hicieron hincapié en el hecho de que más que construir viviendas y decir hemos construido 1 millón de viviendas o hemos entregado tantos miles de viviendas, hablar de ciudades, es decir, ciudades que tengan orden, bien planeadas, sustentables. Y creo que eso es lo que hoy SEDATU ha rescatado, y que nos hablara un poquito del derecho. De un derecho de nueva generación, que es poder vivir plenamente la ciudad, el centro urbano en el que nosotros habitamos. Y por eso es que desde que inició el presidente Peña se puso en marcha esta nueva política de vivienda que ya estableció polígonos de contención. No es construir viviendas, es construir viviendas para construir ciudades, es construir viviendas pensando en que hay personas adultas mayores que no pueden subir escaleras, que hay personas con discapacidad que requieren determinadas características, que hay jóvenes, que hay mujeres, que hay indígenas, es decir, tomando en cuenta también esta diversidad, y es construir viviendas para redensificar, para realmente ordenar la ciudad. Y entonces lo que se ha hecho es que los subsidios para la vivienda, que han sido muy importantes durante este periodo del presidente Peña, se dan precisamente aquellos desarrollos que cumplen estas características. No los que están a 5 horas de donde trabaja la gente, sino donde están cerca de alguna infraestructura, de un metro, de un transporte público masivo, donde hay además centros de trabajo, en fin, que cumplen, que tienen la condición de desarrollo sustentable, verde, accesible. Todos estos criterios se establecen para la aplicación de los subsidios por parte de SEDATU. Y que ahí parte, o de ahí parte, licenciada Robles, la reforma urbana que se ha mencionado. La gran reforma urbana que necesita México, que requiere de un nuevo marco legal, porque el que tenemos ya es muy obsoleto. Hoy tenemos 59 zonas metropolitanas. Sí, caray. Tenemos una megalópolis, que es esta ciudad de México, con sus más de 20 municipios conurbados, de varias entidades de la República. Entonces son retos muy diferentes, porque no estamos hablando de una sola entidad, estamos hablando de la coordinación entre varios estados, que además son gobernados por signos políticos diferentes, entre varios municipios, cuando el municipio es el que tiene la facultad de dar el permiso del uso del suelo. Entonces tenemos que ir a una nueva forma de gobernabilidad de las metrópolis, de desarrollo, etcétera, y esto requiere un nuevo marco legal, esta gran reforma que establezca el derecho a la ciudad, que ponga en el centro a los ciudadanos y que nos permita tener ciudades compactas, ciudades sustentables, ciudades incluyentes. Pues muy interesante todo este trabajo. No, bueno, es enorme. Son 3 años más de trabajo ahora como secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y bueno, esperemos que de vez en vez venga y nos platique, le diga a la gente qué se ha logrado, esto del fondo minero, el tema de un cuarto más, cómo va el programa, el derecho a la ciudad, esta reforma urbana, que creo que son los ejes fundamentales hoy en día del trabajo de una secretaría del que quizá poco escuchamos o poco conocemos, pero que pues tiene que ver, como me dijo usted, con el territorio. De 3 de cada 4 mexicanos tenemos que ver con este tema del desarrollo. En ciudades más el agrario. Más el desarrollo en el campo. Estamos hablando del territorio, de todo el país, y estamos hablando además de otra función, y termino con eso, Martín. Seremos los mediadores
entre las empresas energéticas y los dueños de la tierra. Si no llegan a una conciliación, nosotros seremos la instancia mediadora. Entonces, hasta en eso tiene que ver la SEDATU. Bueno, son pues, muchas tareas muy importantes, claro que sí, y esperamos darles muy buen resultado al presidente Peña y, por supuesto, al pueblo de México. Así es. Licenciada Robles, como siempre, muchas gracias. Qué Gracias, bueno que Martín. nos acompañó estos Muchas minutos. gracias. Que tenga excelente noche. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.